Muchísimas gracias, Alfonso. Hoy nos acompaña José Antonio López Guerrero. Él es profesor y virólogo en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Un placer. Y Elena Daprat, psicóloga clínica, experta en bienestar psicológica. Bienvenida. Bien. Elena, ¿cómo estás? Bien, bueno, ya nos gracias. está diciendo nuestra compañera Sonia Trigueros, todos estamos pensando ya en ese fin de las mascarillas. Por eso queríamos analizarlo desde dos puntos de vista, desde un experto, virólogo y como psicóloga, porque ya se habla de distintos síndromes que pueden o no existir, pero que tienen que ver con que a partir de ya esta cara va a quedar descubierta. En primer lugar, ¿te parece buena decisión el que desaparezcan las mascarillas en interiores? Me parece José una Antonio. decisión obvia, que iba a llegar. El virus no se va a ir y quizás los chinos todavía no lo tengan muy claro, que ellos apuestan por el COVID-0. Parece que es inviable ya a día de hoy. El virus está en reservorios animales. Entonces, hemos luchado después de 2 años luctuosos de pandemia. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos que convivir con el virus. Más del 90% de la población ya inmunizada o vacunada o infectado o todo. También tenemos nuevos fármacos. Algunos me acabáis de El de Ciudad comentar. Real, Bueno, a ver ¿verdad? si hay suerte y se publica bien y la agencia de medicamentos lo aprueba. Por lo tanto, estamos en ese momento ya de pasar. El problema es que tenemos mucha prisa por hacerlo y el problema es que estamos queriendo volver a un estado prepandémico y no a un estado postpandémico. Si yo hubiera estado en ese comité científico para dar mi voto, quizás hubiera propuesto esperar una semana, ¿no? O 10 días, no estoy hablando de esperar meses, para ver los resultados de los millones de desplazamientos que hemos tenido ahora, en esta Semana Santa y demás. A ver cómo se traduce, no ya en nuevos casos, que eso va a haber sí o sí, o sea que obviamente va a haber un aumento de la incidencia, está claro, sino en el parámetro que ahora es el importante, Que es las hospitalizaciones. que es la presión hospitalaria. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, yo habría esperado. ¿Se ha tomado esta decisión? Bueno, vamos a pasar de la Ahí estamos tutela. viendo las imágenes de las que tú estás hablando, imágenes que hemos vivido todos en nuestra región, cada uno en donde haya estado estos días, disfrutando, desconectando, pero cierto es que gente 20 no millones. cabía ni un alfiler en cualquier lugar de España. 20 millones de desplazamientos se supone, mega conciertos, eventos deportivos, de ocio, De todo. ha habido. Eso se va a traducir, vamos a ver en qué se convierte. Sin embargo, lo que falta para llegar a un estado pospandémico hace falta unos deberes que todavía no se les espera por parte de las administraciones, no sé si locales o centrales, como es legislar la ventilación en interiores, a que no sea el empresario, el jefe, el que te diga si tienes que llevar o no mascarilla en tu Claro, porque al final oficina. esto es como el perro se lo han pasado ahora los Claro, demás. ellos no sé si tienen conocimiento científico o no, pero que tenga que haber una legislación sobre ventilación, una legislación sobre teletrabajo, que hemos visto que era muy productivo incluso para la lucha contra el cambio climático. Y eso también está, Que en otros países sí que se ha hecho. se ha En legislado, o sea, no tiene que ser al albedrío de los jefes, porque bueno, me imagino que muchos de ellos pues, preferirán que esté presencial, ¿no? Tampoco se ha apostado firmemente por la sanidad desde el punto de vista financiero, por la sanidad pública ni por la investigación. Es decir, vamos a llegar a una casilla muy parecida a la prepandémica de cara a posibles Esto futuras como el parchís, pandemias. volvemos a la casilla de salida, como O como la la oca, oca. más bien la oca, el parchís según te tocara, pero la oca sí que volvías. Elena, y en esa casilla de salida nos encontramos con distintos tipos de personas que se enfrentan a la retirada de la mascarilla de distintas maneras. Sí, dependiendo de la edad, las necesidades son diferentes y obviamente las reacciones van a ser diferentes. ¿Por quiénes empezamos? ¿Por los más pequeños o por los más mayores? Te Eh, dejo elegir. Me da igual, por los mayores, por ejemplo. Vamos con los mayores. Los mayores yo creo que muchos de ellos no van a quitar la mascarilla por miedo. Por miedo porque el virus sigue. Como bien decía Sí. él, el virus sigue, entonces hay miedo y son personas vulnerables. Y más o menos a partir de los 80 años la preocupación suele ser la salud. Entonces, Y está bien que ellos sigan haciendo eso, ¿verdad que sí? Exacto, exacto. Es decir, que la mascarilla, que vosotros, tú también lo dices, José Antonio, tiene que convertirse en un elemento que ya forma parte de nuestra vida. Igual Sí. que llevamos la vaselina cuando los labios los tenemos un poco estropeados por el tiempo, pues la mascarilla la llevamos si, por ejemplo, tenemos un constipado, si estamos con la gripe. Sí, efectivamente. De hecho, no tenemos por qué seguir con las mascarillas caras estas, que por cierto es lamentable lo que estamos viendo ahora de comisiones y demás. En fin, en un momento en el que estaban llenos
los palacios de hielo con féretros, increíble. En Japón ya se conoce antes de la pandemia, la gente tiene en sus casas mascarillas reutilizables, ¿Cuánto nos hemos lavables? reído de los asiáticos cuando se bajaban de lava aquí en Toledo? Pues fíjate, Lo que es la vida, pues que a nos eso. reíamos todos. Yo la primera, y después ya están con las mascarillas. Sí, pensábamos que les dábamos asco y luego yo me informé que no, que era una cuestión de respeto hacia los demás que tienen desde la pandemia de 1918 de la más llamada gripe española. Por lo que se comentaba de vamos a llegar a esa nueva realidad, vamos a tener el miedo a las mascarillas de los mayores va a durar meses. Yo creo que de aquí a un año, si no ocurre Pero hay nada... que respetar, sobre todo tú dices algo que creo que es importante y tú también, Elena, que es el sentido común. Eso es súper importante en estas circunstancias que vamos a estar, En 20 de abril. En estos momentos yo creo que lo más importante es que todo el mundo respete la reacción que quiera tener el otro. Es decir, cada uno... Claro, si yo quiero ponérmela, me la pongo. Si no quiero ponérmela, no me la pongo, pero respeto al otro. Yo voy a decidir por mí, pero voy a respetar al otro. Claro, luego se producen situaciones que yo creo que van a ser complicadas, porque tú estás viendo una persona que tiene la mascarilla puesta y estás en un espacio donde no puedes mantener la distancia. Ahí, por respeto, deberíamos de ponerlo. ¿Por respeto a la otra persona que está con mascarilla o no? Pues casi te diría que depende de qué mascarilla lleve. Es que fíjate, es que eso se va a producir y va a generar conflicto. Me estoy poniendo la Y de la mascarilla, ventilación. se va a poner También. nervioso el que está al lado y a lo mejor, ¿quién tiene razón ahí? Claro, es que... Es que razón no va a tener nadie. Es decir, Pero se va ninguna- a liar y tú lo sabes, que va a haber conflictos. Claro, a Es que ver, tenemos que pensar es ahora que hay en todo que ser eso. empático El y miedo hay que también ser está ahí. respetuoso. Yo creo que son dos claves, la empatía y el Claro. respeto. En caso de duda, obviamente, hay una legislación que todavía funciona. Se habla en entornos sanitarios, Eso es. en entornos, en residencias, En farmacias. en transporte, en farmacia, en transporte y demás. Luego, en el resto de los sitios, pues si nos dejan a libre albedrío, pues no me podría enfadar si Elena ahora no tiene la mascarilla y no estamos... ¿De qué depende que haya más o menos peligro? Como ya he comentado muy bien, obviamente del tipo de mascarilla, pero llegado un momento quizás sea más importante lo que he dicho antes que no se está haciendo, que es la ventilación. La ventilación. En un local cerrado, al principio de la ¿Y en pandemia... 2 años no hemos aprendido a ventilar? Al principio de la pandemia, recordáis que a los pocos meses de descubrir que el virus se transmitía por superficie y por contacto, se decía también, y es cierto, llenamos nuestros bares de mamparas. Sí, sí. Pues ahora mismo, por desgracia, y en algunos, no en todos, en algunos, las mamparas son más un foco de infección Totalmente, que- porque que ojo, de ojo lo que protección. anida hay. Que yo, totalmente. Seguramente muchos espectadores saben que van a algunos bares, van al baño Es que es verdad. y prefieren aguantarse un poquitín. En consulta, Porque mejor que no pasa. en consulta los psicólogos sanitarios vamos a seguir llevándolo y es consulta privada. Sí. O sea Vais a que- seguir con mucha mascarilla. Las empresas, Sí. al final, hay dentro de cada empresa hay una delegación o un comité de prevención que decidirá si la empresa tiene que llevar o los trabajadores de la empresa tienen que llevar o no la mascarilla. Luego también es importante que hablemos de ese síndrome, que yo no creo que sea como tal, pero que es importante que se está escuchando mucho, que es el síndrome de la cara vacía. ¿Tenemos miedo a quitarnos la mascarilla por descubrirnos en otras facetas? Depende de la edad. Se está hablando mucho de los adolescentes. Yo creo que los adolescentes, claro, vamos a ver, viven en comparación con el otro. Instagram no ha ayudado. O sea, las redes no han ayudado porque, claro, todo es precioso, todos somos guapísimos. Es un momento de inseguridades. Estoy descubriendo el ¿Cuánto mundo. verá que se ha puesto la gente con las mascarillas? Como no se le da, ¿verdad? Ha habido mucho ahorro en He escuchado maquillaje, eso, creo. sí, debe Sí, ser. sí. Pero en el caso de los adolescentes Sí, es curioso es porque, un problema, claro, todas esas inseguridades van como a brotar con más fuerza. Es como ¿no? que yo me refugio en la mascarilla, es una manera Exacto. de ocultarme y ahora tengo que descubrirme. Entonces, ¿y cómo trabajamos eso con los adolescentes en casa? Que habrá muchos padres que lo tengan ahí mañana encima. Yo soy partidaria siempre de normalizar las Eso cosas. Es decir, que tienes inseguridades, que tienes miedos, etcétera. Voy a validar tu emoción, es decir, yo no voy a cuestionarlo, no voy a decir cosas como, no, esto es una tontería, tú tranquilo, ya se te pasará. No. ¿Tienes miedo? Pues tienes miedo, no pasa No hay nada. que obligar a nadie a que se quite la mascarilla. Es una frase que tú además dices. Exacto. Además de eso, o sea, de validar la emoción, que la pueda expresar. Eso es muy importante, que uno se pueda expresar, que lo saque fuera, que lo evacúe.
¿vale? Y con eso, si pasado un tiempo es cierto que sigue teniendo esos miedos, entonces tiene que acudir a un profesional. Hemos hablado ya de las personas mayores, que hemos dicho que seguramente serán los que más les cueste quitarse la mascarilla y que tenemos que respetar lo que ellos hagan. Estamos hablando de los adolescentes y luego nos vamos a acercar a esa horquilla de los más chiquititos, que el otro día leía yo un artículo que decía que incluso en un momento se planteó que no llevaran mascarilla, que haya habido muchos conflictos previos al uso de la mascarilla en los niños a partir de 6 años. Sí, de hecho creo, ella lo podrá corroborar, Elena, que ha habido un aumento drástico de consultas a psiquiatras y psicólogos entre la población más pequeña. Y quizás como un hecho positivo, no sé si también es cierto o no, desde el punto de vista de psicología, es que al parecer hemos aprendido a expresarnos mucho más con los ojos. O sea, que hemos enriquecido quizás nuestro lenguaje. Y nos hemos dado cuenta que estamos más sordos. Porque... Sí, eso es cierto. Porque no nos apoyamos en los labios. ¿Verdad? O sea, yo creo que la mayoría de las personas tenemos algún problema que deberíamos de vigilar en el otorrino, o que ya todos nos habíamos acostumbrado a mirarnos y a hacer una composición cuando nos comunicamos claro, a través de todo. El lenguaje no verbal es muy importante, o sea, es el 70% de la comunicación, con lo cual, si a mí me quitan esta parte, que además es mucho más consciente... ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo expresar con todo. Entonces, pero afecta ¿dónde se muchísimo nos a da? los niños eso. Sí. Claro, los pedagogos, el otro día me contaba a mí una pedagoga que además que trabaja con niños con algún tipo de incapacidad y decía, es que estamos teniendo un retroceso abismal. Pero esto es ciencia, o sea, se ha retrasado, Eso hay que verlo se ha también. retrasado no sé en qué porcentaje, no sé si en meses, se ha retrasado la edad en la que los niños pequeños Exacto. empezaban a hablar, por ejemplo, Totalmente, empezaban a sí. manifestarse. Y es porque no tenían ese apoyo. Casos de autismo, incluso niños que empezaban a detectarse un autismo temprano, en 2-3 años, han tenido un retroceso. Niños que a lo mejor ya empezaban a decir mamá, papá, dejaron de decirlo justo en pandemia. Sí. Eso es una realidad. Hombre, vamos a ver, yo auguro que esto va a suceder con normalidad. Sí habrá gente que pueda Y en tener las problemas, aulas, pero... ¿consideras que las mascarillas tienen que desaparecer? A ver, yo Porque no hay considero gente que tiene deban... como ese miedo ahí a las aulas. Yo no creo que deban de desaparecer o no. Creo que hay profesionales que son los que tendrán que decir si desaparecen o no. En cuanto a la parte más psicológica, no tener una mascarilla, poder ver al otro al completo y que se exprese libremente, hombre, siempre será muchísimo mejor para la comunicación, para que no haya malas interpretaciones. Además, es porque somos muy dados a no preguntar. Muchas veces suponemos, interpretamos, pero no preguntamos. Preguntemos. Sí. Y de nuevo vamos al punto otra vez de la ventilación. Desde el principio de la pandemia hemos visto niños pequeños con el abrigo, con el forro polar, dando con los guantes, dando clase en invierno, porque solamente se nos... Y con la manta y todo que se llevaban, ¿eh? Solo se nos propuso la ventilación natural, abrir las ventanas y hacer ventilación cruzada y demás. Nunca, como he dicho antes y vuelvo a repetir, se legisló sobre la posible ventilación artificial que no es prohibitiva. Hablamos de aparatos que pueden costar 200 euros, medidores de CO2 que cuestan 30-40 euros. Yo tengo ya empezado las clases, ya he terminado, de hecho esta tarde tengo. ¿Has cogido algún tipo de constipado fuerte durante todo estos 2 años? Porque hay gente que se ha llevado neumonías importantes por tener las ventanas abiertas y muchos niños, ¿eh? Sí, no me vamos, de hecho lo que consta en virología es que han descendido la transmisión de virus aéreos. La gripe desapareció prácticamente. Sí, pero están ahora años otra vez dando ahora fuerza. está aflorando, ahora estamos cogiendo lo que nos cogimos en los 2 años. Lo que no nos hemos cogido no lo vamos a coger ahora. Pues yo estoy con mis alumnos que ya son universitarios, claro, y yo no sé lo que me voy a encontrar hoy no, mañana, que ¿Y tú empieza... cómo crees qué te dice? ¿Qué ambiente hay en las aulas? Porque yo tengo niñas pequeñas y ellas hoy me decían, qué bien, mamá, mañana sin mascarillas. O sea, que ellas celebraban que mañana van a estar sin mascarillas. Y, de hecho, muchas veces me han recriminado que tú en el plato estás sin mascarilla, mamá, es que yo estoy 8 horas Estamos con mascarilla. en exteriores ahora mismo. Entonces por yo el pienso que techo. los adolescentes, habrá un tumulto ahí. Pues hombre, lo que yo veo, lo que yo he visto de toda la pandemia con los alumnos es que podemos mantener la distancia, la ventilación en las aulas, todos con mascarilla, el profesor con mascarilla. Termina la clase, se nos van al pasillo o se van al comedor juntos los 15, 20 amigos, fuera mascarilla, las hormonas están por ahí. Sentido común, que volvemos al sentido común. O sea, que eso lo hemos trasladado, ¿no? El foco. Exactamente, hemos trasladado el foco del aula fuera. Pero vamos, los datos pandémicos demuestran que no han sido focos principales de transmisión del virus. Muchos de los brotes que se daban en las aulas, ese brote había surgido fuera. Totalmente. En y hay casa. mucha gente que tiene miedo y yo creo que también tenemos que incidir en esto a
los interiores, a entrar a un restaurante y sentarse a comer. ¿Cuántas familias? Conozco a muchas familias que me dicen, no, nosotros llevamos sin quedar, porque claro, dentro nos da mucho miedo. Eso también yo creo que hay que un poco romper con eso, porque seguimos viendo familias que se contagian 7 y el padre todavía no se ha contagiado en 2 años. Y eso está pasando. Sí. Hay parámetros. El virus es caprichoso. Hay parámetros genéticos que deben estar implicados por lo que acabas de decir. Es incomprensible que en familias de 3 hijos, matrimonio, 3 hijos, se infecte la madre, los 3 hijos y el padre no, o la madre no y uno de los hijos no. Debe haber por ahí algún parámetro todavía por descubrir. Se conocen algunos genes de susceptibilidad, pero eso es interesante. Y lo que está claro es que el ocio, la restauración, hemos empezado, y allí en la Comunidad de Madrid, que se hablaba mucho de eso, de la libertad, de ir a la cafetería después del trabajo, luego se decía, no, hay que apelar a la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que entras en un restaurante con la mascarilla, das 2 pasos, te quitas la mascarilla, te sientas, bebes, te pones la mascarilla, te la quitas, comes. Eso nadie lo ha visto. A colmo si se te cae, que no nos vamos a engañar, que a todos nos ha caído la mascarilla. ¿O dónde la guardamos? Pues que no la guardamos en sitios correspondientes. Exactamente, te la guardas en el bolso con todos los microbios que tienes ahí debajo metidos. del plato, como han hecho algunos nobles, yo no lo aconsejaría. Pero vamos, que el caso es que en la restauración no ha habido mascarilla, o sea, no nos engañemos, entrábamos, nos la quitábamos y nos la poníamos ya en la puerta. En el ocio tampoco. Y eso sí han sido focos importantes, que luego esos focos se trasladaban a domicilio y luego en algunas estadísticas aparecía, pues un porcentaje importante de contagios se dan en el domicilio. No, perdón, al domicilio se lo ha llevado alguien que estaba fuera. Lo curioso es que eso sí que ha ayudado a nivel psicológico, ¿eh? Esa parte de ocio sí que ha servido mucho para que la gente fluyera un poco con toda esta situación. Que también era necesario, los españoles, como yo digo siempre, somos gente de bar, es verdad, o sea que necesitamos un poco esa manera de relacionarnos. De hecho, cuando nos quitaron la barra nos traumatizó, todos somos... Es verdad. El ser humano necesita rutinas, pero dentro de esas rutinas que necesita, también necesita salir de esas rutinas, y lo que nos estaba sucediendo era que no podíamos salir de las rutinas, con lo cual la gente se estaba como cerrando en sí misma. Entonces, ¿tú cómo crees que tenemos que dar ese paso? Para mucha gente que a lo mejor le cueste, porque hay gente que está ahora mismo diciendo, yo no sé mañana qué voy a hacer. Saldré, no saldré. A ver, esto es como cuando corre uno y van todos corriendo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Exacto, o sea, va a fluir con normalidad. Habrá gente que sí le costará más, es que la variabilidad individual puede ser total y absoluta. Con normalidad. Sentido común. Exacto. Respeto, empatía. Y ya se está hablando de una cuarta dosis, perdón, que ya las 3 las tenemos puestas, cuarta dosis para personas mayores de 80 años. Eso ya nos agobia otra vez, porque decimos, eso se dijo de la tercera y al final vacunados todos. Sí, yo no lo tengo tan claro, como tampoco tenía tan claro. Ha habido mucha casuística desde la segunda dosis, que sí, estaba claro que era importante, incluso con Janssen se hablaba de una segunda dosis, aunque era monodosis en principio. Seguir insistiendo con la misma vacuna que nos pusieron contra un virus que ya no existe, contra el virus de Wuhan, hay mucha controversia científica, no solamente en la calle, sino también en los laboratorios, incluso en el mundo de la inmunología. Yo soy miembro de la Sociedad Española de Virología y hasta hace poco de la Sociedad Española de Inmunología, y no tienen muy claro que esa cuarta dosis sea necesaria por efectividad, incluso que no pueda ser contraproducente. Después de todo lo que tenemos ya. Si insistimos con la misma dosis contra algo que ya no existe, podemos volver miope al sistema inmunológico. Por eso no nos interesa volverlo miope. Y además hay mucha, como digo, casuística. Personas con 3 dosis y que se han infectado, por lo tanto están hiperinmunizados. Tenemos ya en puertas nuevas vacunas, incluso una marca España, Ipra, que quiero pensar que pronto va a estar en el mercado. Pues yo quizás abogaría por esperar, y así también opinan muchas agencias reguladoras de medicamentos. Tratamientos, o como por ejemplo hoy que nos hablábamos de tratamiento de Ciudad Real, o sea que a lo mejor es mejor pensar en eso que en seguir vacunándonos, en medicamentos que puedan ayudarnos a sobrellevar los antivirales síntomas. Efectivos contra virus existen muy poquitos en el mundo contra los virus. Mi propio laboratorio está investigando unos 10 compuestos nuevos, algunos de ellos ya dan buenos resultados in vitro. Y bueno, estos resultados de aquí también baratos, que hemos visto, 2 euros creo, vamos a esperar al artículo científico que lo describa y a ver lo que dice la Agencia Española de Medicamentos. Y bueno, sí, es una herramienta que poco a poco se va desarrollando. Me falta una pregunta como virólogo que tengo que hacerte, y es que ¿qué te parece a ti que la gente que tenga síntomas pues se vaya a trabajar? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta, pero digo, antes de que termine el programa, si en algún momento nos dan la opción, lo quiero decir. Digo, mira, pues estupendo.
Esas imágenes que teníamos ya en el acervo cultural, de que tienes un compañero, te tose encima, te echa los perdigones encima y te dice, oye, perdona, es que tengo un trancazo tremendo, eso debería desaparecer, por coronavirus, por gripe, por virus respiratorio, lo que sea. Se dice ahora desde el Gobierno, desde Sanidad, que si no tienes síntomas graves, que quizás no hace falta que hagas cuarentena. Aunque no hagamos cuarentena, aquellas personas que tienen sintomatología por patologías aéreas, debería regularse también que se queden en casa obligatoriamente. Porque vamos a ahorrar en salud, porque puedes pensar, hombre, ese trabajador si no va a trabajar no produce, pero no va a transmitir algo que quizás al final sea más absentismo laboral. Es que coge contagia al Y tren, contagia. entonces no falta Efectivamente, más gente. vamos a ahorrar en salud y en economía. Por lo tanto, eso se debería regular. Que nadie vaya a trabajar si puede evitarlo, desde luego con sintomatología de cualquier patógeno. Y que los empresarios, que son los que tal, lo tengan en cuenta. Claro. E incluso ya hemos regulado a los psicólogos cómo hay que hacer el teletrabajo. Sí, Bueno, pues a ver sí, si sí. llega a todas las empresas, ¿verdad que sí? Porque funciona el teletrabajo. Sí. Además hay Ya una hemos guía, hablado. hay una guía en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, hay una guía específica de cómo hacer el teletrabajo porque no es fácil el cambio. Bueno, pues yo creo que hemos dejado bastantes cosas claras. Ahora ya dejamos a nuestros espectadores, nuestros castellano-manchegos, que apelen al sentido común, al respeto y a la tolerancia entre todos y que tendremos que salir de esta, nunca mejor dicho, entre todos. Bueno, José Antonio López Guerrero, muchísimas gracias, profesor y virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Tú ya lo has dicho también, director del Grupo de Neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Sigan sus consejos. Y Elena Dapra, un placer conocerte, psicóloga clínica, experta en bienestar psicológico. Gracias, de verdad. Por ponernoslo tan fácil y un día difícil, como va a ser mañana el 20 de abril para muchos. Continuamos en Estando Contigo.